Un niño descalzo de 12 años escucha por radio el desafío imposible de un millonario. 100,000 pesos para quien logre montar al caballo más bravo de todo Michoacán. Y lo que sucede después cambia para siempre 5 vidas. En el rancho más próspero de Uruapan, frente a una multitud de charros y jinetes, el patrón anuncia por micrófono una apuesta que nadie ha logrado ganar: domar sin montura al potro salvaje que jamás permitió rider alguno en su lomo por más de 5 segundos. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante aquí y no te pierdes nuestras historias. No olvides también contarme en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El aire húmedo de Uruapan cargaba el aroma de los aguacatales y el sonido de las cascadas que bajan de la Sierra Purépecha cuando Itzel Nahuatl Cárdenas Morales, de 12 años, escuchaba la transmisión radial desde el quicio de una casa abandonada en las afueras del pueblo. Sus pies descalzos se movían nerviosamente sobre el piso de tierra volcánica mientras las palabras del locutor penetraban en su alma como el rocío matutino en la tierra seca de Michoacán. 100,000 pesos para quien logre montar al rayo de fuego del Rancho Vázquez, el potro que ha derribado a los mejores jinetes de todo el occidente mexicano, anunciaba la voz que salía del radio viejo y oxidado. Itzel cerró los ojos y sintió algo ancestral moverse en su pecho, como si las voces de sus antepasados purépechas le susurraran desde las montañas sagradas. Durante sus 12 años de existencia, había vagado de casa en casa, durmiendo donde lo dejaran por compasión, comiendo tortillas frías cuando había suerte, trabajando en los campos de aguacate por monedas que apenas le alcanzaban para sobrevivir un día más. La voz ronca del locutor continuaba: Don Aurelio Vázquez Tapia, el hacendado más poderoso de Uruapan, mantiene abierta su apuesta desde hace 4 años. Decenas de charros profesionales han fracasado en el intento. Algunos dicen que el animal está poseído por los espíritus de la montaña, otros que simplemente nació con el diablo adentro. Itzel se incorporó lentamente, sus ojos negros como obsidiana, brillando con una determinación que jamás había experimentado. En algún rincón profundo de su ser, una voz silenciosa le murmuró que ese caballo y él compartían el mismo destino. Ambos estaban esperando encontrarse. No tenía dinero para el autobús, no tenía zapatos, no tenía más que la camisa rasgada y el pantalón remendado que llevaba puesto, pero poseía algo más valioso, una certeza inexplicable que ardía en sus entrañas como el fuego sagrado de sus ancestros. Sin decir palabra a nadie, porque no había nadie a quien decírsela, comenzó a caminar hacia las afueras de Uruapan. El Rancho Vázquez estaba ubicado a 170 kilómetros de distancia, en las faldas del volcán Paricutín, 4 días de caminata bajo el sol michoacano que podía ser tan cruel como generoso. Mientras sus plantas descalzas tocaban el pavimento caliente de la carretera federal, Itzel murmuró una oración que había aprendido de una anciana purépecha. Cuera Huaperi, diosa del fuego, si este es mi camino, dame la fuerza de tus volcanes para llegar. El primer día caminó hasta que los pies se le cubrieron de ampollas sangrantes y la garganta se le resecó como cuero curtido al sol. Durmió bajo un fresno centenario, usando su camisa como almohada, contemplando las estrellas que parecían diamantes esparcidos sobre el terciopelo negro del cielo michoacano. El frío de la madrugada serrana lo hizo temblar hasta los dientes, pero en su corazón ardía una llama que ningún viento podría apagar. El segundo día, las ampollas reventaron y sus pies comenzaron a dejar rastros de sangre en el polvo del camino. Un campesino que transportaba aguacates en su camioneta le gritó desde lejos: «Muchacho loco, te va a cargar el diablo en esos cerros». Pero Itzel siguió adelante, deteniéndose únicamente para beber agua turbia de los arroyos que bajaban de la montaña y comer guayabas silvestres que encontraba en el camino. En la tarde del tercer día, cuando el sol parecía un disco de cobre fundido suspendido sobre su cabeza, Itzel divisó a lo lejos las torres de una iglesia colonial. Era el pueblo de los reyes,
punto intermedio de su travesía. Sus piernas temblaron de agotamiento y por un instante pensó en rendirse, en golpear la puerta del templo y pedir que lo enviaran de vuelta. Pero entonces recordó la voz del radio hablando del potro indomable y algo en su interior le aseguró que ese animal, como él, estaba esperando a alguien que lo comprendiera sin palabras. La noche del tercer día durmió en el atrio de una capilla abandonada, envuelto en el silencio sagrado de las montañas. Soñó con un caballo dorado galopando libre entre los aguacatales, con crines que ondeaban como banderas de libertad, y al despertar supo con certeza absoluta que el destino lo llamaba sin vuelta atrás. Al cuarto día de travesía, con los labios partidos por el sol y los pies destrozados, pero el alma intacta, Itzel divisó a lo lejos las torres del rancho Vázquez, alzándose como un palacio entre los campos verdes de Michoacán. La entrada del rancho se alzaba imponente como la puerta de un reino prohibido. 2 columnas de cantera rosa sostenían un arco de hierro forjado donde se leía en letras doradas: Rancho Vázquez, establecido en 1856. A ambos lados del portón, jacarandas centenarias ofrecían sombra generosa que contrastaba brutalmente con los 4 días de sol implacable que había soportado el niño durante su odisea. Los vigilantes del rancho lo observaron con una mezcla de incredulidad y desdén. Eran 2 hombres endurecidos por el trabajo y el clima, con sombreros de palma y pistolas al cinto, acostumbrados a ver pasar diariamente a jinetes profesionales vestidos con trajes de charro bordados en hilo de oro. La aparición de aquel muchachito descalzo, con la ropa desgarrada por las espinas del monte y los pies ensangrentados, les pareció una burla del destino. «A ver, chamaco, ¿qué se te ofrece por aquí?», le gritó el guardia mayor, un hombre con bigotes canosos que mascaba un palillo de madera. «Este no es lugar para limosneros. Vete a pedir a la parroquia del pueblo». Itzel se acercó despacio a la reja, sus ojos negros brillando con una determinación que ninguno de los vigilantes había visto jamás en alguien tan joven. «Vengo por el caballo», dijo con voz ronca por la sed, pero firme como roca volcánica. «Vengo a montar al rayo de fuego». Los guardias se miraron entre sí y estallaron en carcajadas que resonaron por todo el patio del rancho. «Óigalo, compadre. El chamaco muerto de hambre viene a montar al potro que ha tirado a los mejores charros de México». El segundo guardia, más joven pero igualmente burlón, se secó las lágrimas de risa. «Niño, aquí han venido campeones de la charrería nacional, gente que ha montado toros bravos en España y mustangos en Texas. Todos han terminado besando la tierra. Yo no vengo a competir con nadie», respondió Itzel con una calma que descolocó a los vigilantes. «Solo vengo a conocer al caballo. Si me permite montarlo, bien. Si no, también está bien. Pero necesito intentarlo». El guardia mayor dejó de reír y estudió al niño con más detenimiento. Había algo en esos ojos jóvenes que lo inquietaba, una profundidad extraña para alguien de esa edad, como si llevara dentro la sabiduría de los antiguos purépechas. «Mira, muchacho, aunque quisiéramos dejarte entrar, que no queremos, el patrón don Aurelio está en Morelia resolviendo negocios con el gobierno. Sin su autorización, aquí no entra ni el gobernador del estado». Itzel asintió y se sentó en el polvo junto a la reja del rancho, cruzando las piernas con la paciencia de quien ha aprendido a esperar desde la cuna. «Entonces esperaré a que regrese el patrón», dijo simplemente, cerrando los ojos bajo la sombra perfumada de las jacarandas. Los guardias intercambiaron miradas de preocupación. «¿Cómo que vas a esperar? ¿Dónde vas a dormir? ¿Qué vas a comer?», preguntó el más joven, comenzando a sentir una compasión extraña por aquel niño obstinado. «La Pachamama proveerá», respondió Itzel con la fe sencilla de quien nunca ha tenido nada seguro en la vida. «He caminado 4 días para llegar hasta aquí. Puedo esperar los que sean necesarios». Esa primera noche, acurrucado junto a la reja del rancho con solo su camisa como manta, Itzel escuchó por primera vez el relincho del rayo de fuego. Era un sonido diferente a cualquier otro que hubiera oído, cargado de una furia ancestral que parecía brotar desde las entrañas mismas de la tierra. Pero en esa furia, el niño reconoció algo familiar, la voz de un alma herida que gritaba su dolor a la luna llena de Michoacán. Al segundo día de espera,
Algunos peones del rancho comenzaron a acercarse con curiosidad a la reja para observar al niño que se empeñaba en aguardar al patrón. Le trajeron un jarro de agua fresca y unas tortillas de maíz azul, más por lástima que por bondad, pero Itzel las recibió con una gratitud tan genuina que algunos se sintieron avergonzados de su propia dureza de corazón. «Dile a tu familia que venga por ti, muchacho», le aconsejó un vaquero anciano de barbas blancas. «Ese caballo no es para niños. Ha lastimado hombres hechos y derechos». «No tengo familia que venga por mí», respondió Itzel sin amargura, como quien enuncia un hecho simple como el color del cielo. «Pero el caballo y yo nos necesitamos, aunque todavía no sepa explicar por qué». El tercer día de espera, una camioneta gris con placas del gobierno se detuvo frente al portón del rancho. De ella descendió una mujer mayor, robusta, con el cabello recogido en un chongo y las manos callosas de quien ha trabajado toda la vida entre fogones. Era Remedios Flores Cervantes, la cocinera principal del rancho, quien regresaba del mercado de Uruapan con provisiones frescas para alimentar a los trabajadores. Al ver al niño sentado junto a la reja, con el rostro quemado por el sol michoacano, pero los ojos brillando con determinación inquebrantable, Remedios sintió que algo se removía en su pecho maternal. Hacía 18 años que había perdido a su único hijo en las minas de cobre de Inguarán, y desde entonces su corazón parecía una casa vacía donde solo anidaba el silencio. «¿Qué haces aquí, mijito?», le preguntó con la voz áspera pero cálida de las madres michoacanas. Itzel le contó su historia sin adornos innecesarios, desde la transmisión de radio hasta los 4 días de caminata por las montañas. Remedios lo escuchó sin interrumpirlo, reconociendo en aquel relato la terquedad sagrada de quienes están destinados a cambiar el curso de las cosas. «Ven conmigo», le dijo al final, ayudándolo a ponerse de pie con manos suaves como pétalos de bugambilia. «Te voy a curar esos pies con hierbas del monte y te voy a dar de comer como Dios manda. Don Aurelio regresa mañana y vas a necesitar todas tus fuerzas para convencerlo de que te deje intentarlo». Esa noche, en la cocina tibia del rancho que olía a canela y chocolate, mientras Remedios le curaba los pies con ungüentos de hierbas purépechas y le servía el primer plato de comida caliente que había probado en una semana, Itzel supo que había encontrado algo más valioso que cualquier premio. Había encontrado a alguien que creía en él sin pedir explicaciones. Don Aurelio Vázquez Tapia regresó al rancho al día siguiente arrastrando el mal humor que siempre traía de sus viajes a la capital michoacana. A los 60 años, era un hombre imponente que había construido su fortuna cultivando aguacates y criando ganado en las mejores tierras de Uruapan. Su rostro curtido por décadas de sol y viento mostraba la dureza de quien había peleado por cada peso de su imperio, pero en lo profundo de sus ojos, café se escondía una soledad que ni todas sus propiedades habían logrado curar. «Remedios, ¿qué es esa historia que me cuentan de un chamaco que quiere montar al rayo de fuego?», preguntó mientras se quitaba el sombrero de pelo de nutria en el corredor de la casa principal. «¿Qué es cierto, patrón?», respondió la cocinera secándose las manos en el delantal bordado. «Lleva 4 días esperándolo. Caminó desde quién sabe dónde, descalzo, solo por la oportunidad de intentarlo». Don Aurelio soltó una carcajada áspera que se mezcló con el canto de los tensonties. «¿Un niño? ¿Un niño quiere lo que no han podido hacer hombres curtidos como cuero? Tráelo, a ver si me divierte un rato antes de mandarlo de vuelta con su gente». Itzel apareció en el corredor limpio y con ropa nueva que le había conseguido Remedios, pero aún descalzo porque no había zapatos de su talla en todo el rancho. Se quitó la gorra de manta que la cocinera le había dado y miró directamente a los ojos del hacendado sin bajar la vista, como hacían la mayoría de las personas ante don Aurelio. «Buenos días, señor Vázquez», dijo con voz clara como agua de manantial. «Vengo por su caballo». El hacendado estudió al niño con la misma atención con que examinaba el ganado antes de comprarlo en las ferias. Había algo en esa mirada joven que lo inquietaba, una madurez prematura que reconocía, porque él la había tenido a esa misma edad, cuando la vida lo obligó a crecer antes de tiempo para sobrevivir en un mundo de adultos despiadados. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Itzel Nahuatl Cárdenas Morales, para servirle, señor».
¿Y de dónde vienes, Itzel Nahuatl? De donde me llevó el destino, señor. Pero vengo en son de paz, solo a conocer a su caballo. Don Aurelio caminó alrededor del niño como un general, inspeccionando a un soldado antes de la batalla. ¿Sabes cuántos jinetes profesionales han intentado montar a ese animal? ¿Tienes idea de cuántos huesos rotos y costillas fracturadas hemos contado en los últimos 4 años? No, señor, no lo sé. Pero sé que ese caballo está esperando a alguien, y yo he venido a ver si soy yo ese alguien. La respuesta sorprendió al hacendado como un rayo en cielo despejado. En 30 años recibiendo vaqueros y charros que venían a intentar la apuesta, nunca había escuchado algo tan extraño y al mismo tiempo tan sensato. Todos los demás llegaban presumiendo hazañas, mostrando medallas y trofeos. Este niño hablaba como si fuera a una cita con su propio destino. Está bien, decidió finalmente don Aurelio, más por curiosidad que por convicción. Te voy a conceder tu oportunidad, pero si el caballo te lastima, la responsabilidad será tuya. Y si no logras montarlo, te marchas inmediatamente del rancho. ¿Trato hecho? Itzel extendió su mano pequeña hacia la mano encallecida del hacendado. Trato hecho, señor Vázquez, pero si logro montarlo no quiero el dinero. Don Aurelio se quedó paralizado con la mano del niño entre las suyas. ¿Cómo que no quieres el dinero? Entonces, ¿qué diablos quieres? Quiero quedarme aquí, señor. Quiero aprender a leer como la gente educada. Quiero 3 comidas al día y quiero cuidar de sus caballos. No necesito más que eso para ser feliz. Por primera vez en muchos años, don Aurelio Vázquez Tapia se quedó mudo como pescado fuera del agua. En su pecho comenzó a moverse algo que había creído enterrado desde hacía décadas, algo parecido a la admiración por la nobleza ajena. Ese niño acababa de rechazar una fortuna antes de intentar siquiera ganarla, pidiendo a cambio únicamente lo básico para vivir con dignidad. Mañana al amanecer, dijo el hacendado con voz ronca como madera vieja, conocerás al rayo de fuego. Esa noche, Itzel durmió en un petate de la cocina, pero el sueño tardó en llegar como lluvia en tiempo de secas. En algún lugar del rancho, podía escuchar los relinchos del caballo que lo esperaba, y cada sonido era como un mensaje cifrado que su corazón comenzaba lentamente a descifrar. El amanecer llegó con una brisa fresca que bajaba del pico de Tancítaro y un cielo color durazno que prometía otro día de calor intenso. Itzel despertó antes que nadie, se lavó la cara con agua fría del pozo y se dirigió hacia los corrales con el corazón latiendo como tambor de los voladores de Papantla. Los corrales del rancho Vázquez eran una serie de círculos concéntricos construidos con piedra volcánica y vigas de parota, diseñados para contener a los animales más bravos del estado. En el corral central, separado de todos los demás por una doble cerca de alambre de púas, estaba el rayo de fuego. Itzel se detuvo a 5 metros de distancia y por primera vez puso los ojos sobre el animal que había venido a encontrar. Era un potro de 5 años, completamente dorado como el oro de los antiguos purépechas, con músculos que se movían bajo la piel como cables de acero tensados al límite. Su altura superaba la de cualquier caballo que hubiera visto, y en sus ojos había una inteligencia feroz que parecía medir todo lo que se movía en su territorio. Al ver al niño, el rayo de fuego se irguió sobre las patas traseras y lanzó un relincho que se escuchó por todo el valle, despertando a los gallos y haciendo que los otros caballos se inquietaran en sus corrales. Era un grito de desafío y dolor entremezclados, la voz de una criatura magnífica que había aprendido a desconfiar de todo lo que oliera a humano. «Ahí tienes tu tormento, chamaco», dijo una voz áspera detrás de Itzel. Era Facundo Hernández Villalobos, el capataz del rancho, un hombre de 45 años con cicatrices en los antebrazos y una mirada dura como pedernal. Ese animal ha mandado al hospital a 10 jinetes profesionales. ¿Todavía crees que puedes con él? Itzel no respondió inmediatamente. Estaba completamente absorto observando al caballo, notando detalles que otros no habían percibido. La manera en que mantenía la oreja izquierda ligeramente hacia atrás, como si escuchara constantemente amenazas. La tensión en el cuello que hablaba de años acumulados de miedo. La forma en que movía las patas, siempre preparado para huir o atacar según fuera necesario.
Está herido por dentro, murmuró el niño, más para sí mismo que para el capataz. ¿Cómo dices? El caballo. Está herido por dentro, no por fuera. Por eso no deja que nadie se le acerque. Tiene miedo de que lo lastimen otra vez. Facundo se rió con desprecio que sonó como ladrido de coyote. ¿Miedo? Ese animal no conoce el miedo, muchacho. Es pura maldad concentrada en 4 patas. Pero Itzel no le prestó atención. Había comenzado a caminar lentamente hacia la cerca, con las manos vacías y la mirada fija en los ojos del rayo de fuego. El potro dejó de moverse y lo observó acercarse, con las orejas erguidas y todos los músculos tensos como cuerdas de guitarra. Para entonces ya se había corrido la voz por todo el rancho de que el niño forastero iba a intentar montar al rayo de fuego. Vaqueros, peones, mozos de cuadra y hasta las mujeres de la cocina se habían reunido alrededor del corral central para presenciar el espectáculo. Don Aurelio llegó caminando despacio, con Remedios a su lado y una expresión de preocupación que no sabía si era por el niño o por su propia conciencia. «Itzel», le gritó desde lejos, «si cambias de opinión, nadie va a pensar mal de ti. Ese animal es completamente impredecible». Pero el niño ya no escuchaba las voces humanas. Había puesto las manos sobre la cerca de púas y estaba mirando directamente a los ojos del rayo de fuego, sin parpadear, sin moverse, respirando pausadamente como si estuviera rezando a los espíritus de sus antepasados. El caballo había dejado de moverse también, y entre los dos se había establecido una comunicación silenciosa que nadie más podía comprender. Lentamente, Itzel comenzó a trepar la cerca. El rayo de fuego retrocedió hasta el extremo opuesto del corral, pero no apartó la mirada del niño. Paso a paso, con la paciencia de quien sabe que las cosas importantes toman su tiempo, Itzel se acercó al centro del corral mientras susurraba palabras en purépecha que solo el viento de la montaña y el caballo podían escuchar. «Yo también he tenido miedo toda mi vida», decía con voz suave como lluvia sobre aguacates. «Miedo de que no me quisieran, miedo de no tener dónde dormir, miedo de estar siempre solo. Pero ya no tenemos que tener miedo, tú y yo. Ya no tenemos que estar solos en el mundo». El rayo de fuego tembló como si las palabras del niño fueran látigos invisibles, pero no huyó. Había algo en esa voz joven que despertaba memorias antiguas, de cuando era un potrillo que corría libre por las laderas del volcán antes de que los hombres lo capturaran y trataran de domarlo con violencia y gritos. Itzel se detuvo a 3 metros del animal y extendió lentamente la mano derecha, con la palma hacia arriba, en el gesto universal de paz que todos los seres vivos comprenden instintivamente. «No voy a lastimarte», susurró. «Solo quiero conocerte de verdad». El silencio en el corral era tan absoluto que se podía escuchar el latir de los corazones. Ni una voz, ni una tos, ni el crujir de una bota sobre la tierra volcánica. Todos los presentes habían dejado de respirar, esperando el momento en que la furia del rayo de fuego se desataría sobre aquel niño atrevido. Pero en lugar de atacar, el potro dorado comenzó a acercarse lentamente. El momento en que el hocico del rayo de fuego tocó la palma de la mano de Itzel fue como si un rayo de luz dorada atravesara todo el corral. El potro tembló desde las orejas hasta la cola, pero no se apartó. Por primera vez en 5 años, había permitido que un ser humano lo tocara sin violencia, sin sogas, sin gritos ni golpes de fuete. Itzel sintió que una corriente eléctrica subía por su brazo y llegaba directamente a su corazón michoacano. En ese contacto había más que piel tocando piel. Había 2 almas reconociéndose, 2 heridas que encontraban en la otra su posible sanación. El caballo tenía la piel tibia y los músculos tensos, pero bajo la mano del niño comenzó a relajarse como si estuviera despertando de una pesadilla que hubiera durado años. «Ya está bonito», murmuró Itzel, comenzando a acariciar lentamente el cuello del animal. «Ya pasó todo lo malo. Ya no hay gritos, ya no hay golpes, ya no hay miedo que nos quite el sueño». Los espectadores reunidos alrededor del corral no podían creer lo que veían sus propios ojos. Facundo Hernández había perdido el color del rostro y apretaba los puños con una mezcla de asombro y envidia que no sabía controlar.
Don Aurelio se había quitado el sombrero sin darse cuenta, como si estuviera presenciando algo sagrado que merecía respeto. Remedios se secaba las lágrimas con el delantal, recordando a su hijo perdido y viendo en aquel niño valiente algo que la consolaba sin que pudiera explicar por qué. Itzel siguió acariciando al rayo de fuego, hablándole en voz baja, contándole secretos que solo los dos podían compartir. Le habló de las noches de frío cuando no tenía dónde refugiarse, de los días de hambre cuando no había ni tortillas duras, de la soledad que dolía más profundo que cualquier golpe. El caballo lo escuchaba con las orejas hacia adelante, como si entendiera cada palabra, y poco a poco fue permitiendo que el niño se acercara más, hasta que pudo apoyar la cabeza contra su cuello dorado. «¿Crees que me dejes montarte?», le preguntó Itzel al oído del animal. «No para domarte como han hecho otros, no para presumir, solo para estar juntos un ratito, para que sepas que ya tienes un amigo en este mundo». El rayo de fuego se apartó ligeramente y lo miró a los ojos como si estuviera considerando la propuesta con toda seriedad. En esa mirada había inteligencia, dolor, desconfianza acumulada, pero también algo nuevo que llevaba 5 años sin aparecer, esperanza pura como el agua de los manantiales. Sin apartar los ojos de los del caballo, Itzel se desplazó lentamente hacia el costado izquierdo del animal. El rayo de fuego lo siguió con la mirada, pero permaneció inmóvil, con movimientos pausados, como si estuviera bailando una danza muy antigua que hubiera aprendido de sus ancestros purépechas. El niño puso las manos sobre el lomo del potro. Un murmullo de incredulidad se alzó entre los espectadores como viento entre los aguacates. Ningún ser humano había logrado tocar el lomo del rayo de fuego sin terminar volando por los aires, pero el animal permaneció quieto, respirando profundamente, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Itzel esperó unos segundos más, sintiendo los músculos del caballo bajo sus manos, percibiendo el ritmo de su respiración, sincronizando su propio pulso con el del animal. Entonces, con la gracia de quien ha aprendido a moverse sin hacer ruido para no despertar a quien duerme en la misma habitación, se alzó lentamente y montó sobre el lomo del rayo de fuego. Lo que siguió no fue lo que todos esperaban. No hubo patadas furiosas, no hubo saltos violentos, no hubo la explosión de rabia que había caracterizado todos los intentos anteriores. En cambio, el rayo de fuego se quedó perfectamente inmóvil durante 5 segundos, luego 10, luego 20, con Itzel sobre su lomo, como si hubieran nacido para estar juntos bajo el mismo cielo de Michoacán. El silencio en el corral era sepulcral como iglesia en Viernes Santo. Nadie se atrevía a moverse, a respirar fuerte, a romper el hechizo que parecía haber envuelto al niño y al caballo. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que sucediera un milagro auténtico. Entonces, lentamente, el rayo de fuego comenzó a caminar. No era el galope furioso que todos habían presenciado antes, sino un paso tranquilo, casi ceremonial, como si estuviera paseando con un hermano por los campos de su infancia. Itzel se mantuvo recto sobre su lomo, sin aferrarse, sin gritar órdenes, simplemente siendo parte del movimiento del animal como si fueran una sola criatura creada por los dioses. Dieron una vuelta completa al corral, luego otra y otra más. El rayo de fuego parecía haberse transformado en un caballo completamente diferente, noble y sereno, llevando a su jinete con la delicadeza de quien porta algo muy preciado. Itzel sonrió por primera vez desde que había llegado al rancho, una sonrisa que parecía iluminar todo su rostro moreno y que se reflejaba en los ojos inteligentes del caballo. Cuando finalmente se detuvo en el centro del corral e Itzel desmontó con la misma suavidad con que había subido, los espectadores estallaron en una ovación que se escuchó hasta los campos de aguacate más lejanos. Pero el niño no prestó atención a los aplausos. Se quedó junto al rayo de fuego, acariciándole el cuello, susurrándole palabras de agradecimiento en purépecha, sellando entre ellos un pacto que nadie más entendía, pero que todos reconocían como verdadero y sagrado. Don Aurelio Vázquez se acercó al corral con pasos lentos, como si caminara en sueños. En sus 60 años de vida, en sus 4 décadas criando caballos y ganado,
Nunca había presenciado nada igual. Aquel niño descalzo y sin familia había logrado en minutos lo que los mejores jinetes de México no habían conseguido en años de intentos. «Itzel», le gritó desde la cerca con voz temblorosa de emoción. «Ven acá, hijo». El niño se despidió del rayo de fuego con una última caricia y caminó hacia donde lo esperaba el hacendado. Sus ojos brillaban con una mezcla de felicidad y cansancio, como si acabara de despertar de un sueño muy profundo pero hermoso. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó don Aurelio cuando lo tuvo frente a frente. Itzel lo pensó un momento antes de responder, buscando las palabras correctas. «No lo domé, señor Vázquez. Solo le hice saber que lo entendía. Él y yo somos iguales. Los dos hemos estado solos. Los dos hemos tenido miedo. Los dos necesitábamos a alguien que nos tratara con cariño verdadero». El hacendado sintió que algo se movía en su pecho como tierra en temblor, algo que había permanecido dormido durante décadas de soledad. Miró a aquel niño extraordinario y vio en él todo lo que había perdido y todo lo que podría recuperar si tenía el valor de abrir su corazón endurecido. «El trato era que si montabas al caballo, te podías quedar», le dijo con voz ronca. «Pero yo quiero proponerte algo más importante». Itzel lo miró con curiosidad, esperando. «Quiero que seas mi hijo de verdad». Las palabras salieron de la boca de don Aurelio antes de que su mente pudiera detenerlas, pero una vez pronunciadas, supo que eran las más verdaderas que había dicho en toda su vida. A su lado, Remedios se tapó la boca con las manos para no gritar de alegría, y en los ojos del niño apareció algo que no había estado ahí desde hacía mucho tiempo: la posibilidad real de pertenecer a alguien para siempre. El rayo de fuego relinchó suavemente desde el centro del corral, como si estuviera bendiciendo la propuesta con su voz dorada. Itzel Nahuatl Cárdenas Morales, el niño que había caminado 170 kilómetros descalzo para encontrar su destino, sonrió y extendió su mano hacia el hombre que acababa de ofrecerle una familia verdadera. «Sí, señor Vázquez», dijo con voz firme como raíz de parota. «Me gustaría mucho ser su hijo». Y así, bajo el sol michoacano que había sido testigo de su llegada, Itzel encontró no solo un hogar, sino también la primera pieza de un rompecabezas que transformaría las vidas de todos en el rancho, demostrando que los milagros más grandes nacen cuando dos corazones heridos se reconocen y deciden sanar juntos. Los meses que siguieron al día en que Itzel montó al rayo de fuego trajeron cambios que nadie en el rancho Vázquez había anticipado. La noticia se extendió primero por los pueblos purépechas de la región, luego por todo Michoacán, y finalmente saltó a las redes sociales como chispas de volcán. Videos grabados en secreto por los trabajadores del rancho comenzaron a circular en Facebook e Instagram, mostrando al niño descalzo montando al caballo que había sido imposible de domar durante años. Don Aurelio se despertó una mañana para encontrar su rancho sitiado por periodistas, youtubers y curiosos que llegaban desde lugares tan lejanos como Ciudad de México y Guadalajara. Las cadenas de televisión nacional enviaron equipos completos para documentar la historia del niño encantador de caballos, como había comenzado a llamarlo la prensa sensacionalista. «Patrón», le dijo Facundo Hernández con preocupación mal disimulada, «esto se está saliendo de control. Hay cámaras por todos lados, y el chamaco ya no puede ni salir de la casa sin que lo persigan como si fuera artista de telenovela». Itzel, que ahora vestía ropa nueva, pero seguía prefiriendo andar descalzo porque así se sentía más conectado con la tierra, observaba desde la ventana de su nueva habitación la multitud que se agolpaba en la entrada del rancho. A sus 13 años recién cumplidos, había desarrollado una madurez prematura que le permitía entender que toda esa atención no era realmente por él, sino por la versión romantizada que los medios habían creado de su historia. «No me gusta, papá Aurelio», le dijo al hacendado durante la cena, usando por primera vez el título que don Aurelio había esperado escuchar durante décadas de soledad. «Dicen que soy mágico, que tengo poderes sobrenaturales, pero no es cierto. Solo entendí que el rayo de fuego tenía miedo, igual que yo tenía miedo». Don Aurelio había descubierto en los últimos meses facetas de sí mismo que creía perdidas para siempre en el pozo del tiempo.
La presencia de Itzel en su vida había despertado instintos paternales que ni sabía que poseía en su interior. Se preocupaba cuando el niño se tardaba en los corrales. Se llenaba de orgullo cuando lo veía leyendo con concentración los libros que le había comprado. Y sentía una ternura desconocida cuando lo encontraba dormido en el sofá con algún animal herido que había recogido para cuidarlo. «Tienes razón, hijo», le respondió, probando el sabor de esa palabra en sus labios como miel de abeja. «Vamos a poner límites claros. Esta es nuestra casa, no un circo para el entretenimiento ajeno». Pero los límites fueron más difíciles de establecer de lo que habían pensado. A la semana siguiente llegó una delegación de empresarios de la Ciudad de México encabezada por Leonardo Mendoza Gutiérrez, un hombre de 40 años con traje de diseñador italiano y la sonrisa calculada de quien convierte todo en oportunidad de negocio. «Don Aurelio», le dijo mientras bebían mezcal en el corredor de la casa principal, «lo que ustedes tienen aquí vale más que una mina de oro. Este niño puede ser la imagen de México ante el mundo entero. Imagínese, documentales en Netflix, apariciones en programas internacionales, contratos publicitarios con marcas de ropa y equipos ecuestres». Leonardo extendió sobre la mesa de Parota una propuesta impresa en papel membretado que hablaba de contratos millonarios, giras internacionales y oportunidades que cambiarían la vida de Itzel para siempre. «Solo necesitamos que el muchacho firme este contrato de exclusividad. 5 años, y al final será más famoso que cualquier charro en la historia de México». Don Aurelio estudió los documentos mientras Itzel permanecía en silencio, acariciando a un perro callejero que había adoptado la semana anterior y al que había puesto Xolotl en honor al dios azteca de los perros. El hacendado había aprendido a leer las expresiones del niño como quien lee el clima en las nubes, y podía ver en sus ojos una tristeza que se hacía más profunda mientras Leonardo describía planes de fama y fortuna internacional. «¿Qué opinas tú, hijo?», le preguntó don Aurelio. Itzel levantó la mirada hacia el empresario, luego hacia su padre adoptivo y finalmente hacia los corrales donde podía ver al rayo de fuego pastando tranquilamente bajo la sombra de un fresno. «No quiero ser famoso, papá Aurelio. Solo quiero quedarme aquí, aprender a leer mejor, cuidar a los animales y ayudar a doña Remedios en la cocina cuando me necesite». Leonardo se inclinó hacia adelante con la sonrisa de lobo que está acostumbrado a convencer a cualquiera. «Itzel, piénsalo bien, muchacho. Con este contrato podrías viajar por todo el mundo, conocer lugares que ni siquiera puedes imaginar. Podrías ayudar económicamente a tu familia, comprarle cosas bonitas a tu papá y a doña Remedios. Mi familia ya tiene todo lo que necesita para ser feliz», respondió el niño, con una firmeza que sorprendió al empresario como bofetada. «Y los lugares más bonitos del mundo están aquí mismo, en el rancho, cuando veo salir el sol sobre las montañas purépechas y cuando los caballos vienen a saludarme por las mañanas». La respuesta desconcertó a Leonardo, quien no estaba acostumbrado a que rechazaran ofertas millonarias como si fueran piedras del camino. Insistió durante 2 días más, aumentando las cifras, prometiendo beneficios adicionales, incluso sugiriendo becas de estudio en universidades estadounidenses de prestigio. Pero Itzel se mantuvo firme en su decisión, y don Aurelio apoyó la elección de su hijo adoptivo sin reservas. «Respeto mucho su propuesta, licenciado Mendoza», le dijo el hacendado al despedirlo con cortesía pero firmeza, «pero el niño ya decidió, y yo respeto sus decisiones como si fueran las de un hombre adulto». Leonardo se marchó del rancho con las manos vacías, pero no sin antes advertir con tono amenazante: «Don Aurelio, están desperdiciando una oportunidad única en la vida. Este tipo de fama no dura para siempre. En 6 meses, nadie se va a acordar de esta historia». Sin embargo, se equivocaba completamente. 6 meses después del rechazo de Itzel al contrato de exclusividad, algo extraordinario sucedió en el rancho. El rayo de fuego, que había permanecido dócil y tranquilo desde que el niño lo montó por primera vez, se apareó con una yegua apalosa que don Aurelio había comprado recientemente en una feria de Guadalajara. El resultado fue una potranca de color canela, con manchas blancas como nubes, que nació una madrugada de noviembre. La potranca, a quien Itzel bautizó como Citlali, que significa estrella en náhuatl,
En honor a sus ancestros, mostró desde sus primeros días una característica extraordinaria. Solo permitía que el niño se le acercara. Con cualquier otra persona se mostraba esquiva y nerviosa, pero en cuanto veía a Itzel, corría hacia él como si fuera su madre verdadera. «Es como si llevara tu marca grabada en el alma», observó don Aurelio mientras veían a su hijo jugar con la potranca en el corral. «Nació sabiendo que ustedes pertenecen juntos en este mundo». Itzel había crecido algunos centímetros y su voz había comenzado a cambiar, pero conservaba esa conexión misteriosa con los animales que lo había hecho famoso. La potranca Citlali se convirtió en la segunda parte de un dueto que fascinaba a todos en el rancho. El niño y la potrita crecían juntos, aprendían juntos y desarrollaban una comunicación que trascendía todo lo que los adultos podían entender con su lógica limitada. Pero no todos en el rancho veían con buenos ojos los cambios que había traído Itzel. Facundo Hernández, el capataz, había comenzado a mostrar signos claros de resentimiento conforme el niño ganaba más influencia sobre las decisiones del patrón. Durante 20 años había sido la mano derecha de don Aurelio, y ahora se sentía desplazado por un chamaco que ni siquiera sabía leer completamente hasta hacía poco. «Patrón», le dijo una tarde mientras revisaban las cuentas del rancho bajo la sombra de un aguacate, «con todo el respeto que se merece, creo que el muchacho está recibiendo demasiada atención. Los trabajadores comentan que ya no los toma en cuenta como antes, que todo tiene que pasar por el niño». Don Aurelio levantó la mirada de los libros contables. «¿Qué quieres decir exactamente, Facundo?» «Pues que antes, cuando había que tomar decisiones sobre los animales, usted me consultaba a mí. Ahora todo pasa por el chamaco. Los muchachos sienten que ya no los respeta como antes, que ha perdido la autoridad». Era parcialmente cierto, y don Aurelio lo sabía. Había comenzado a pedir la opinión de Itzel sobre asuntos relacionados con los caballos, porque había demostrado una intuición extraordinaria para entender las necesidades y problemas de los animales. Pero no se había dado cuenta de que esto podía crear resentimientos entre los trabajadores más antiguos del rancho. «Facundo, tú sigues siendo mi capataz y tienes mi confianza completa», le dijo. «Pero Itzel tiene un don especial con los animales, y sería una tontería no aprovecharlo para el bien de todos». «Sí, patrón, pero no olvide que los dones a veces se suben a la cabeza, especialmente en los jóvenes que no han vivido lo suficiente». La semilla de duda que plantó Facundo comenzó a crecer en la mente de don Aurelio, sobre todo cuando notó que efectivamente Itzel había desarrollado una confianza en sí mismo que a veces rayaba en la terquedad característica de los adolescentes. El niño ya no aceptaba órdenes sin cuestionarlas, y había comenzado a sugerir cambios en la manera de manejar el ganado que desafiaban tradiciones de décadas. La tensión llegó a su punto crítico una tarde de diciembre, cuando llegó al rancho Gaspar Ramírez Sandoval, un domador profesional de 35 años que había escuchado la historia del niño y el rayo de fuego, y venía dispuesto a demostrar que no había nada mágico ni especial en lo que había pasado. Gaspar era un hombre fornido con cicatrices en los brazos y un bigote espeso que le daba aspecto de revolucionario villista. Había domado caballos salvajes en 4 estados, había trabajado en rodeos de Texas y Colorado, y tenía fama bien ganada de poder montar cualquier animal de 4 patas que respirara. «Don Aurelio», le dijo bajándose de su camioneta polvorienta, «vengo a probar que lo que hizo el chamaco puede hacerlo cualquier hombre con experiencia y huevos. Déjeme intentar montar a su rayo de fuego, y verá que no hay ningún milagro en todo esto». La propuesta intrigó al hacendado, quien comenzaba a preguntarse si efectivamente había sido demasiado generoso en sus elogios hacia Itzel. «¿Y qué gana usted con eso, amigo Ramírez?» «La satisfacción de poner las cosas en su lugar real, y tal vez algunos pesos si usted quiere apostar como en los viejos tiempos». Don Aurelio miró hacia los corrales donde Itzel estaba cepillando a la potranca Citlali, completamente ajeno a la conversación que se desarrollaba. Una parte de él quería proteger a su hijo adoptivo de cualquier humillación, pero otra parte, influenciada por las insinuaciones de Facundo, quería comprobar si el talento del niño era realmente tan especial como parecía o si había sido solo suerte de principiante. «Está bien», decidió finalmente,
Mañana al amanecer puede intentarlo, pero será bajo su propia responsabilidad. Esa noche, durante la cena, don Aurelio le contó a Itzel sobre la visita de Gaspar Ramírez. El niño escuchó en silencio, masticando despacio sus frijoles con epazote, y cuando su padre adoptivo terminó de hablar, simplemente asintió con tranquilidad. ¿No te preocupa para nada?, le preguntó don Aurelio. No, papá. El rayo de fuego decidirá por sí mismo si quiere que lo monte el señor Ramírez. Yo no puedo obligarlo a nada, así como nadie me obligó a mí a montarlo la primera vez. Los animales eligen a sus amigos, no al revés. La respuesta era tan madura y sensata que don Aurelio se sintió avergonzado de haber dudado de su hijo. Pero ya era demasiado tarde para cancelar el desafío de Gaspar Ramírez sin quedar como cobarde. Al amanecer del día siguiente, una multitud aún mayor que la del primer día se había reunido alrededor de los corrales. La noticia del desafío se había extendido por los pueblos cercanos como reguero de pólvora, y llegaron charros, ganaderos, periodistas y curiosos para ver si el domador profesional lograría reproducir la hazaña del niño que ya era leyenda local. Gaspar Ramírez se presentó vestido con traje de charro completo, con sombrero bordado en hilo de plata, botas de piel de cocodrilo y espuelas que tintineaban a cada paso como cascabeles de víbora. Su confianza era tal que había traído sus propios reporteros para documentar lo que estaba completamente seguro sería su triunfo rotundo. ¿Listo para ver cómo se hace esto con técnica profesional?, le gritó a Itzel, quien observaba desde la cerca junto a don Aurelio y Remedios. El niño no respondió con palabras, pero sus ojos estaban fijos en el rayo de fuego, quien había comenzado a mostrarse inquieto desde que Gaspar se acercó a su corral. El caballo pateaba el suelo y agitaba la cabeza, como si pudiera sentir la diferencia abismal entre las intenciones del domador profesional y las del niño que lo había montado meses atrás. Gaspar entró al corral con movimientos bruscos y seguros, como había hecho cientos de veces antes en su carrera. Llevaba en las manos una cuerda de cuero trenzado y emanaba esa confianza agresiva que caracteriza a los hombres acostumbrados a doblegar la voluntad ajena por la fuerza pura. «Ven acá, bonito», le gritó al rayo de fuego agitando la cuerda como látigo. «A ver qué tienes de tan especial que no tenga cualquier otro caballo». El caballo retrocedió hasta el extremo opuesto del corral, con las orejas hacia atrás y los ojos brillando con una alarma que Itzel reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había tenido el primer día, cuando todavía desconfiaba de todo lo que oliera a humano. «Señor Ramírez», gritó Itzel desde la cerca, «tal vez debería intentar...» «Cállate, chamaco presumido», le respondió Gaspar sin quitar los ojos del caballo. «Aquí el que sabe de caballos de verdad soy yo, no un niño que tuvo suerte una vez». Lo que siguió fue una demostración perfecta de todo lo que no se debe hacer con un animal traumatizado. Gaspar intentó acorralar al rayo de fuego con movimientos agresivos. Le gritó órdenes que el caballo no entendía ni quería entender, y finalmente trató de lazarlo para forzarlo a quedarse quieto y someterse. El resultado fue explosivo como volcán en erupción. El rayo de fuego se alzó sobre las patas traseras con un relincho que se escuchó hasta los campos de aguacate más lejanos, y cuando Gaspar intentó acercarse con la cuerda, lo embistió con una furia que había permanecido dormida desde la llegada de Itzel al rancho. El domador profesional terminó estrellado contra la cerca del corral, con el traje de charro desgarrado y una costilla fracturada que lo hizo gritar de dolor como animal herido. El rayo de fuego siguió pateando y relinchando en el centro del corral, completamente fuera de sí, como si hubiera vuelto a los días oscuros en que era considerado indomable y peligroso. «¡Saquen a ese loco de ahí!», gritó don Aurelio, pero nadie se atrevía a entrar al corral mientras el caballo siguiera enloquecido de rabia y miedo. Fue entonces cuando Itzel saltó la cerca sin pensarlo dos veces. El niño caminó lentamente hacia el rayo de fuego, que siguió pateando y agitándose hasta que lo vio acercarse. Entonces, como si un interruptor mágico se hubiera activado en su cerebro, el caballo se detuvo y lo miró con esos ojos inteligentes que reconocían al único ser humano en quien confiaba completamente. «Ya, bonito», le susurró Itzel, extendiendo la mano como había hecho el primer día.
Ya pasó todo lo malo. Nadie te va a lastimar mientras yo esté aquí. Ya estoy contigo otra vez. El rayo de fuego se acercó temblando y apoyó la cabeza contra el pecho del niño, como si buscara consuelo después de una pesadilla terrible. Itzel lo acarició hasta que dejó de temblar, le murmuró palabras tranquilizadoras en purépecha y español, y gradualmente el caballo recuperó la calma como lago después de la tormenta. La multitud había quedado en silencio absoluto, impresionada hasta los huesos. Gaspar Ramírez era sacado del corral en una camilla, derrotado no solo físicamente sino en su orgullo profesional. Había demostrado sin quererlo que el don de Itzel era real, único y completamente irreproducible por métodos convencionales. Don Aurelio se acercó a la cerca del corral, donde su hijo adoptivo seguía consolando al rayo de fuego. En sus ojos había una mezcla de orgullo, asombro y algo más profundo. La comprensión final de que aquel niño que había llegado descalzo a su rancho poseía algo que ningún dinero podía comprar y ninguna escuela podía enseñar. «Perdóname, hijo», le dijo cuando Itzel salió del corral. «No debí haber dudado de ti ni por un segundo». Itzel lo abrazó con la generosidad de quien no guarda rencores en el corazón. «No tiene nada que perdonar, papá Aurelio. Usted solo quería estar seguro de que yo era digno de su confianza, pero ya sabe que el rayo de fuego y yo somos familia, igual que usted y yo somos familia». Esa tarde, mientras Gaspar Ramírez era llevado al hospital de Uruapan y los periodistas escribían crónicas sobre el fracaso estrepitoso del domador profesional frente al niño prodigio, don Aurelio tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida en el rancho Vázquez. «Itzel», le dijo durante la cena, «creo que es hora de que hagamos oficial lo que ya todos sabemos en el corazón». El niño lo miró con curiosidad, esperando pacientemente. «Quiero adoptarte legalmente. Quiero que seas oficialmente mi hijo, mi heredero, y que lleves mi apellido con orgullo». Las palabras llenaron el corazón de Itzel con una calidez que no había sentido jamás en sus 13 años de vida. Después de tanto tiempo sin tener familia, de no pertenecer a nadie, finalmente tendría un padre legal, un hogar permanente y un apellido que lo protegería para siempre. «Sí, papá», respondió con los ojos húmedos, «me gustaría mucho ser Itzel Nahuatl Vázquez Tapia». Remedios, que servía la cena con los ojos también llorosos de emoción, se acercó a abrazarlos a ambos. «Ay, niño», le dijo, «tu papá biológico que está en el cielo debe estar muy orgulloso. Encontraste exactamente lo que tu alma necesitaba». Y así, bajo las estrellas de Michoacán que habían sido testigos de su llegada, Itzel Nahuatl Cárdenas Morales se convirtió oficialmente en Itzel Nahuatl Vázquez Tapia, cerrando un círculo que había comenzado con una transmisión de radio y un sueño que parecía imposible de alcanzar. Pero su historia estaba lejos de terminar. Los meses siguientes traerían desafíos aún mayores y una oportunidad única de demostrar que los verdaderos milagros no terminan con un final feliz, sino que se multiplican cuando se comparten con otros que también necesitan esperanza y una segunda oportunidad en la vida. 18 meses después de aquel día en que un niño descalzo llegó caminando al rancho Vázquez, Itzel Nahuatl Vázquez Tapia celebraba su 14º cumpleaños, rodeado de una familia que había elegido y que lo había elegido a él con el corazón abierto. El rancho se había transformado no solo en un hogar, sino en algo mucho más significativo, un refugio para niños abandonados que, como él, necesitaban una segunda oportunidad para demostrar su valor. La idea había nacido una tarde de primavera cuando Itzel encontró a una niña de 8 años durmiendo en los establos, huyendo de una casa donde la maltrataban y no la querían. En lugar de reportarla a las autoridades, como habría hecho cualquier adulto responsable, el niño la llevó ante don Aurelio con una propuesta que cambiaría para siempre la misión del rancho. «Papá», le dijo con esa determinación que había aprendido a reconocer y respetar, «hay muchos niños como yo era, que no tienen familia, que no tienen dónde ir, que solo necesitan que alguien crea en ellos. ¿No podríamos ayudarlos aquí, en el rancho? Hay mucho espacio, mucho trabajo que hacer, y todos podrían aprender oficios útiles para la vida».
Don Aurelio miró a su hijo adoptivo y vio en él la sabiduría prematura de quien ha vivido en carne propia el abandono y la soledad. La propuesta era ambiciosa, complicada, y probablemente costaría una fortuna considerable. También era la idea más hermosa que había escuchado en toda su vida. ¿Y cómo te imaginas que funcionaría eso, hijo? Itzel tenía ya todo planeado con la precisión de un arquitecto. Podríamos construir dormitorios en la parte este del rancho, donde hay esa tierra que no usamos para nada. Los niños mayores podrían aprender a trabajar con el ganado y los caballos. Los medianos podrían ayudar en la cocina y en la huerta, y los pequeños podrían ir a la escuela del pueblo mientras aprenden a leer y escribir. ¿Y quién se haría cargo de todo eso? Es una responsabilidad enorme, hijo. Pues nosotros, papá, usted, doña Remedios, yo, todos juntos, somos una familia, y las familias verdaderas se ayudan entre sí siempre. La conversación se extendió durante varias semanas, incluyendo consultas con abogados especializados, trabajadores sociales y arquitectos con experiencia en proyectos comunitarios. El proyecto era realmente ambicioso: construir instalaciones para 20 niños, contratar maestros y cuidadores, y establecer un programa de capacitación que les diera herramientas sólidas para construirse un futuro digno. Don Aurelio invirtió una parte considerable de su fortuna en la construcción de lo que bautizaron como Citlali, en honor tanto a la potranca especial de Itzel como al significado de estrella que el nombre tenía en náhuatl. Los dormitorios fueron construidos alrededor de un patio central con una fuente de cantera, siguiendo el diseño tradicional de las haciendas michoacanas. Cada niño tendría su propia cama, su escritorio y un locker donde guardar sus pertenencias personales. La primera promoción de Citlali llegó en el otoño de ese año. 12 niños de entre 8 y 15 años, todos con historias similares a la de Itzel, todos necesitados de una familia que los acogiera sin condiciones ni prejuicios. Había hermanos separados por la pobreza, huérfanos criados por parientes que no los querían, niños que habían huido de casas donde los maltrataban física o emocionalmente. Itzel se convirtió naturalmente en el hermano mayor de todos, el que los consolaba cuando lloraban por las noches extrañando lo que habían perdido, el que los defendía cuando algunos trabajadores del rancho los trataban con desconfianza, el que les enseñaba los secretos para comunicarse con los animales. Su autoridad no venía de los gritos o los castigos, sino del ejemplo y la paciencia infinita de quien entiende el dolor ajeno porque lo ha vivido en carne propia. No se preocupen si al principio sienten que no pertenecen aquí, les decía durante las reuniones nocturnas en el patio central bajo las estrellas michoacanas. Yo también me sentí así los primeros días, pero este lugar nos acepta como somos, y poco a poco van a descubrir que sí tienen un hogar verdadero. Uno de los niños, un chico de 11 años llamado Sebastián, que había llegado con marcas de golpes en los brazos y miedo en los ojos, se convirtió en el caso más difícil. Desconfiaba de todos, se peleaba con sus compañeros por cualquier cosa, y cada noche intentaba escaparse del rancho para volver a la calle que conocía. Fue Itzel quien finalmente logró llegar a su corazón cerrado. Una madrugada encontró a Sebastián en los corrales, llorando mientras acariciaba a la potranca Citlali. «No sirvo para nada bueno», sollozaba el niño. «En todas las casas donde he estado, al final me sacan porque hago algo malo. Ustedes también me van a sacar cuando se cansen de mí». Itzel se sentó junto a él en el suelo del corral, sin decir nada durante varios minutos largos. Finalmente, con la voz suave de quien comparte un secreto muy personal, comenzó a contarle su propia historia. Los años de sentirse inútil, de creer que no merecía ser amado, de esperar siempre que llegara el día inevitable en que lo abandonarían otra vez. «¿Y cómo se te quitó esa sensación horrible?», le preguntó Sebastián. «No se me ha quitado completamente», le confesó Itzel con honestidad brutal. «Todavía hay días en que me despierto pensando que tal vez papá Aurelio se va a cansar de mí, pero luego veo todo lo que hemos construido juntos. Veo que confía en mí para tomar decisiones importantes, veo que ustedes me ven como su hermano mayor, y entiendo que ya soy parte de algo más grande que yo mismo.
Sebastián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia. ¿Tú crees que yo pueda llegar a sentir eso algún día? No lo creo, Sebastián. Lo sé con certeza, porque ya lo estás sintiendo, por eso lloras. Si no te importáramos, no te dolería la posibilidad de perdernos. Esa conversación nocturna marcó el punto de inflexión en la vida de Sebastián, quien se convirtió en uno de los defensores más férreos de Citlali y en el hermano menor adoptivo de Itzel. Su transformación fue tan evidente que don Aurelio comenzó a entender que el verdadero don de su hijo no era comunicarse con los caballos, sino llegar al corazón de cualquier ser herido y ayudarlo a sanar sus heridas más profundas. A los 2 años de funcionamiento, Citlali había recibido reconocimientos del gobierno de Michoacán, había sido visitada por delegaciones de otros países interesados en replicar el modelo y había logrado que el 100% de sus graduados encontrara trabajo digno o continuara sus estudios superiores. Pero el verdadero éxito se medía en sonrisas que antes no existían, en sueños que habían renacido y en la certeza de que cada uno de esos niños tendría para siempre un hogar al cual regresar cuando lo necesitara. Itzel, ahora de 16 años y con la voz definitivamente cambiada, había crecido hasta convertirse en un joven alto y delgado, con manos fuertes por el trabajo con los animales y ojos que conservaban esa profundidad que había impresionado a don Aurelio desde el primer día. Ya no era el niño descalzo y tímido que había llegado caminando por las montañas, pero tampoco había perdido la humildad y la sensibilidad que lo hacían especial entre miles. Una tarde de diciembre, mientras supervisaba la construcción de un nuevo dormitorio para ampliar Citlali, recibió una visita inesperada que cambiaría su perspectiva sobre el futuro. Un hombre mayor, vestido con traje sencillo pero elegante, se acercó a él en los corrales donde entrenaba a algunos de los niños más grandes en el manejo respetuoso de caballos. ¿Itzel Nahuatl Vázquez Tapia?, preguntó el desconocido. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Me llamo Eduardo Martínez y vengo de la Fundación Kellogg. Hemos estado siguiendo el trabajo que hace aquí con los niños abandonados y queremos proponerle algo que podría cambiar miles de vidas en todo México. La propuesta del señor Martínez era tan ambiciosa que quitaba el aliento. La Fundación Kellogg quería financiar la creación de 10 Citlalis más en diferentes estados de México, cada una siguiendo el modelo desarrollado en el Rancho Vázquez, y querían que Itzel fuera el coordinador general del proyecto a nivel nacional. Sería como sembrar estrellas de esperanza por todo el país, explicó el representante de la fundación con entusiasmo. Podríamos ayudar a miles de niños que están exactamente en las mismas condiciones en las que usted estuvo hace unos años. Itzel escuchó la propuesta con la misma atención con que escuchaba todo, pero cuando el señor Martínez terminó de hablar, no respondió inmediatamente. Se quedó mirando hacia los corrales donde Sebastián ayudaba a una niña de 9 años a cepillar a un caballo, hacia el patio central, donde un grupo de adolescentes estudiaba bajo la sombra generosa de un aguacate, hacia la casa principal, donde podía ver a don Aurelio y Remedios preparando la cena como todos los días. Es una propuesta muy generosa y noble, dijo finalmente, y estoy seguro de que podría ayudar a muchos niños que lo necesitan desesperadamente. Pero mi lugar está aquí, con mi familia, con los niños que ya están en nuestro cuidado. Este Citlali necesita crecer fuerte y establecer raíces profundas antes de pensar en multiplicarse. El señor Martínez insistió con argumentos sólidos, ofreció mejores condiciones económicas, habló de la oportunidad única de impactar la vida de miles de niños en todo el territorio nacional. Pero Itzel se mantuvo firme en su decisión, con la misma determinación que había mostrado el día en que rechazó el contrato millonario